¿Cómo estás, Priscila? Muy buenos días. Es un tema muy importante, es un tema que se está discutiendo hoy en todas las noticias en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque estas son dos plataformas, una plataforma de videos de contenido y la otra una red social directamente que tienen miles de millones de usuarios, más de 2.000 millones de usuarios cada una, por lo tanto es un tema de discusión internacional. Y eso en tiempos de pandemia es muy relevante porque estamos en un momento en que hay poca certeza, hay mucho miedo y eso es caldo de cultivo también para el surgimiento, para la multiplicación de los contenidos falsos que pueden ser posteos, pueden ser videos, y es por eso que tanto Facebook primero y después YouTube, ahora al día de ayer, actualizaron sus protocolos de seguridad y también respecto del tipo de contenido que se pueden subir y van a prohibir, van a eliminar todo contenido que sea, por ejemplo, antivacuna, que diga que las vacunas son inseguras, que sostenga alguna de las fake news más famosas que se están viralizando estos días respecto de la pandemia, por ejemplo, que la vacuna es parte de un plan maquiavélico mundial, una conspiración para reducir la población, que van a inyectar otros virus, que van a inyectar nanotransmisores. Todo este tipo de contenido, tanto Facebook como YouTube lo van a comenzar a eliminar. De hecho, el gigante de videos ya ha eliminado más de 200.000 videos que tienen información sesgada, información incorrecta o inexacta respecto de esta pandemia, tanto de las vacunas como también de supuestos tratamientos milagrosos que han surgido en el último tiempo para poder vender, finalmente vender cosas, vender productos a personas, y esto puede generar también todo un tema sanitario, un tremendo daño. Todo esto se enmarca en un gran paraguas que es la infodemia o la pandemia de las informaciones falsas, que es un fenómeno que está afectando las redes sociales no ahora, durante la pandemia, sino que en los últimos 10 años. Tanto así que hoy, como les habíamos comentado, ambas plataformas están actualizando y están prohibiendo este tipo de contenido con mucha polémica. Por ejemplo, Facebook eliminó un posteo del propio presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que decía que este virus, el coronavirus, no era peor que una gripe. Por ejemplo, comentarios como ese de un presidente de la República han sido eliminados y esto ha desencadenado todo un debate en Estados Unidos, justamente uno de los países que empuja más fuertemente el tema de la libertad de expresión y donde se ha pensado que las redes sociales e Internet son un lugar libre donde las personas pueden decir cualquier cosa. Bien, se están poniendo regulaciones en las redes sociales, se están eliminando contenidos como este de las vacunas. Hace muy poco tiempo se eliminó cualquier contenido negacionista, por ejemplo, del Holocausto en Facebook. También se eliminó todo contenido que tenga que ver con una red llamada QAnon, que era una red que estaba estipulando o que tenía una teoría respecto de los demócratas en Estados Unidos, de que eran personas que tenían cadenas de pedofilia, de tráfico de niños. Es decir, son contenidos que a veces suenan muy extraños, suenan muy increíbles, muy difíciles de creer, pero que consiguen adeptos. Y esto tiene que ver con un fenómeno de la comunicación que es una caja de resonancia que vamos viendo el mundo, y también los algoritmos de estas redes sociales nos van mostrando el contenido que ellas creen que nos va a gustar también, y se va generando todo un círculo vicioso. Para entender un poco más respecto de cómo funcionan también las redes sociales, qué está pasando con estas restricciones a cierto tipo de contenido, tanto en Facebook como YouTube, nos ponemos ahora en contacto con Enrique Núñez. Él es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y además, lo estamos viendo en imagen, además editor general de factchecking.cl. Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema. No, las puertas siempre están abiertas acá en Mega. Mira, te quería preguntar algo respecto justamente de esto que tú estabas escuchando toda la introducción. Nosotros hemos tenido también la oportunidad de conversar antes, pero se dan estas nuevas restricciones, tanto de Facebook como de YouTube. Me gustaría primero saber cuál es tu opinión respecto a este nuevo movimiento, a estas nuevas regulaciones que están haciendo estas redes sociales, porque además eran ciertas medidas que se estaban pidiendo ya hace mucho tiempo. Mira, es parte del ciclo lógico de evolución de cualquier plataforma comunicacional. Hay que pensar que con la prensa tradicional pasó lo mismo. Primero existía la tecnología, se utilizó libremente, y luego cuando esa tecnología empezó a tener un fin social, como fueron los diarios, empezaron a adquirirse valores y enseñarse, por ejemplo, valores periodísticos y valores éticos. En ese sentido, todavía estas plataformas están en un proceso de evolución. Lo que eran estas plataformas hace 10 años no es lo que son hoy día, ni como las entendíamos, ni es lo que van a hacer en 10 años más. Por lo tanto, es lógico que todavía estén ubicándose
entonces, y definiendo qué son. Si son una plataforma tecnológica que solo conecta personas libremente, o si tienen la lógica de medio de comunicación, porque si son un medio de comunicación, ahí efectivamente las regulaciones son lógicas, porque en toda la historia de los medios han venido las regulaciones después de que la tecnología existe y se empieza a usar. Si son solo una plataforma tecnológica, estas regulaciones no son necesarias, pero ahí la legislación y cómo vamos a entender cada una y qué se le puede exigir o no es diferente. De esta forma, Enrique, ¿se coarta o no? Porque esta es una discusión que está muy caliente ahora en Estados Unidos. ¿La libertad de expresión en estas plataformas o está bien que haya algún tipo de regulación? Y otra pregunta también es muy interesante. ¿Las redes sociales o estas plataformas tienen que hacerse cargo del contenido que hay en ellas? Y esto se está discutiendo justamente en esta famosa normativa 230, ¿no? De hasta ahora. Esa es una discusión muy de fondo y hay dos miradas muy opuestas. Hay una mirada que dice, si ellos son un medio de comunicación, porque la gente los utiliza como un medio para consumir noticias. De hecho, en Chile la plataforma, por datos, que es más utilizada para consumir noticias es Facebook. Todavía ha ido en bajada respecto a otros años, pero sigue siendo la más utilizada. Debería entonces exigírsele lo mismo con medios de comunicación. ¿Cuál es el problema ahí? Que se podrían coartar ciertas libertades. Cuando partieron estas redes, se pensó como el gran espacio para generar un debate democrático respecto a los temas relevantes que están ocurriendo. Pero 10 años después, todos los estudios también han demostrado que cuando no hay ninguna regulación mínima, lo que termina ocurriendo es que hay más polarización, más discurso de odio, por lo tanto todavía está en una etapa de calibración. Yo creo que cada vez más se acercan a un medio de comunicación, por lo tanto es lógico que existan ciertas regulaciones que pudieran limitar, por ejemplo, el discurso de odio, que pudieran limitar, por ejemplo, la polarización política, pero manteniendo también ciertas libertades que son lo que le gusta finalmente y lo que busca finalmente el usuario en este espacio, que es poder expresar lo que no podrían expresar en el diario. Yo antes, cuando mandaba una carta al director del diario, me podía demorar 20 días en que la leyeran y si es que la publicaban. Yo hoy día puedo expresar directamente mi opinión y eso siempre va a ser muy valioso. El tema es que también es una comunidad y yo cuando ingreso a una comunidad tengo que entender que todas las comunidades tienen derechos, deberes, tienen mucho para poder jugar, pero también tienen límites. Se ha abierto toda una discusión respecto de estos temas, sobre todo a raíz de un documental que fue muy popular justamente estos últimos días en Netflix, que es El dilema de las redes sociales o The Social Dilemma. Justamente estaban hablando de esto y me gustaría preguntarte, en Internet, en Facebook, en YouTube, en Twitter, ¿puede haber mucho contenido, por ejemplo, que sea fake, que sea falso, ¿no? Que sean estas teorías conspirativas que distorsionan también la comunicación y los mensajes? Sin embargo, hay otro lado, ¿no? Que son las personas. Las personas están leyendo esto, por lo tanto también esa es la otra cara de la moneda. Estas plataformas pueden poner muchas restricciones, pero es muy probable que es tanto el contenido que se sube que de igual manera van a seguir habiendo o van a seguir existiendo este tipo de contenidos, de mensajes que pueden ser muy peligrosos en tiempo de pandemia. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Es importante también educar, ¿no?, a la gente en cómo yo recibo un contenido, cuando comparto un contenido, ¿no? A ver, el problema es multifactorial. Respecto a las mismas plataformas, de hecho, todavía los mismos procesos de verificación no se han perfeccionado. Imagínate que ahora, por ejemplo, Facebook decidió prohibir que haya anuncios políticos la semana previa a las elecciones en Estados Unidos porque saben que esos anuncios ellos no tendrían el tiempo de verificarlos con su equipo de pares verificadores. Por lo tanto, lo más importante y lo que se ha demostrado es que más allá de que existen estas cámaras de eco o estas burbujas donde la gente vive dentro de estas redes potenciadas por los algoritmos de la red, porque la red obviamente lo facilita, lo más importante son los mismos sesgos cognitivos. Es decir, yo como usuario, cómo estoy educado y qué herramientas tengo para identificar si algo es engañoso o no es engañoso. Y para eso lo primero es preguntarme por qué me están compartiendo algo, ver si ha sido compartido muchas veces, si es en un grupo donde hay gente muy polarizada, y además ver si hay alguna fuente, si hay algún enlace, si hace alusión a alguna entidad y yo poder ir a esa entidad. Eso es clave y eso es algo que es responsabilidad de todos los usuarios y es algo en lo que todos nos tenemos que educar para poder habitar en estas redes. Para mí habitar las redes es como manejar, es como estar dentro de una carretera, dentro de una calle, y para eso yo también tengo que conocer mi auto, manejar bien las leyes del tránsito para tener una buena convivencia, porque si no todos nos estaríamos atropellando y saltándonos las luces rojas. Entonces eso es lo más importante, empezar a educar
enfocarnos en un ecosistema que todos habitamos. Y si tengo muchas dudas respecto a algo, lo mejor es no compartir, porque no compartir es como contaminar el medio ambiente, es tirar algo ahí que solo va a dañar y se va a expandir. Ya hemos visto que tiene una gran capacidad de expansión la desinformación, y sobre todo en contextos de polarización y contextos de incertidumbre como son pandemias y polarizaciones políticas, justo lo que está viviendo Chile. Así que para que no nos pase, lo primero que tenemos que hacer es tratar de educarnos. Igual nos va a pasar hasta cierto punto, pero al menos hay que empezar a combatir. Sí, hay estimaciones de que las noticias falsas se comparten 6 veces más rápido que las noticias reales. Y una última cosa, que una reflexión que te quiero hacer, Enrique, tiene que ver con que no veo el mismo nivel, no veo un correlato en la vida análoga de las personas y la vida digital. En la vida análoga, las personas somos muchas veces, y estamos siendo testigos de un nivel de desconfianza en el otro muy importante, un nivel de desconfianza en lo que me dicen. Sin embargo, no existe ese nivel de desconfianza en las redes. ¿Por qué pasa eso? Porque en las redes pasan dos cosas. En primer lugar, somos editores de nuestras vidas. Nuestra personalidad y quienes somos dentro de esas redes no necesariamente son una representación completa de quienes somos fuera de estas redes. Eso explica fenómenos como el de los trolls, fenómenos de la invisibilidad. Nosotros nos creamos una personalidad anónima que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Tiene cosas positivas como, por ejemplo, yo puedo abrazar ciertas causas que probablemente no abrazaría si estuviera en un mundo análogo, respecto al medio ambiente, sociales, etcétera, porque ya con un like me estoy haciendo parte de algo positivo, pero al mismo tiempo tiene como aspecto negativo que por el mismo hecho de que las redes muchas veces yo puedo ser anónimo y yo puedo elegir construir incluso varias personalidades o personajes respecto a mí mismo dentro de una misma red o en varias redes, van a hacer que no tenga las mismas responsabilidades, el mismo accountability que tengo en el día a día. Si yo me paro en la mitad del Paseo Humada a gritar lo mismo que estaría dispuesto a escribir en un post, probablemente las reacciones que yo recibiría de vuelta también serían muy diferentes. Así es. Muchísimas gracias, Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, por compartir con nosotros este tema, un tema en el que sabemos que ustedes trabajan activamente también chequeando informaciones falsas en la web. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, es muy importante entonces este mensaje para que ustedes se hagan una idea entonces de lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Ni en Facebook ni en YouTube hoy día se va a poder seguir subiendo contenido que sea, por ejemplo, antivacunas, que hable o que promocione tratamientos que no están autorizados por la Autoridad Sanitaria Internacional, ni las autoridades locales, ni tampoco discursos de odio. Eso es muy, muy relevante para que usted sepa también que lo que usted o lo que sus hijos van a estar viendo en redes sociales está comenzando a ser hoy día y ojalá cada vez más chequeado y ultra chequeado. Priscila. Tienes toda la razón, sobre todo porque además nosotros como usuarios de redes sociales también tenemos una responsabilidad al momento de compartir estos contenidos. Muchas gracias, Daniel. Buen día.